Continuamos viendo el apartado K de la integración de funciones potenciales. Nos pide calcular la integral de la función 11 partido a 4x menos 7 diferencial de x. Concebimos esta función como una constante 11 que multiplica a 1 partido 4x menos 7. Por lo tanto, esa constante 11 la puedo sacar fuera de la integral multiplicándole por delante. 11 por la integral, y dentro de la integral nos quedaría 1 partido 4x menos 7. Esto de aquí. 1 partido 4x menos 7. Ese 1 partido 4x menos 7, en forma de potencia, será 4x menos 7 elevado a menos 1. Entonces tenemos la integral de un 4x menos 7 elevado a menos 1. Entonces tengo la integral de una función potencial de exponente igual a menos 1, cuya base, 4x menos 7, es de grado 1. Y entonces, para resolver esta integral, podré acudir a la fórmula de la integral de una función potencial de exponente n igual a menos 1, que es esta de aquí. En nuestro caso tenemos la integral de 1 partido 4x menos 1, no, menos 7, perdón, menos 7. Tenemos la integral de 1 partido 4x menos 7, que en potencia es 4x menos 7 elevado a menos 1, y entonces, como tiene exponente igual a menos 1, y la base de esa potencia es de grado 1, o sea, 4x menos 7 de grado 1, puedo aplicar esta fórmula de aquí para calcular esa integral. La integral de 1 partido 4x menos 7 es prácticamente, todavía no, hay que hacer un arreglo, es prácticamente igual al logaritmo neperiano de 4x menos 7 en valor absoluto 4x menos 7. Pero para poder aplicar esta fórmula, antes de ello, debemos de introducir, como en los ejercicios anteriores, la derivada del 4x menos 7, o sea, la derivada de la base de esta potencia. Puesto que suponemos que esta potencia, 4x menos 7 elevado a menos 1, procede de derivar una función logaritmo, y en la regla de derivación de la función logaritmo sabemos que es, o que nos da como resultado, el 1 partido del argumento de ese logaritmo, que sería 4x menos 7, y la regla de derivación del logaritmo también nos dice que multipliquemos el 1 partido 4x menos 7 por la derivada del argumento del logaritmo. Entonces debo de incluir la derivada del argumento de la función logarítmica de la que supongo que procede esta función potencial de exponente menos 1. Y claro, evidentemente, para introducir esa derivada de esta base de esta potencia, o la derivada del argumento del logaritmo del que procede esta derivada, esta función, utilizo esta artimaña matemática que hemos visto antes. Introduzco el 4, que es la derivada de la base de esta potencia, que es la derivada del 4, del argumento de la función logaritmo de la que supongo que sale esta función de aquí del integrando. Puesto que recordad, cuando integramos estamos buscando una función que al integrarla nos dé, que al derivarla nos dé esta función de aquí, que aparece en el integrando. En cualquier caso, bueno, tenemos una potencia dentro del integrando de exponente menos 1, y la base es de grado 1. Por lo tanto, puedo aplicar y debo aplicar esta fórmula de aquí. Pero esta fórmula que veis aquí es aplicada sobre 1 partido x elevado a menos 1. Distinto es ahora que tengo 4x menos 7 elevado a menos 1. Necesito introducir la derivada de esa base de grado 1 para aplicar esta fórmula.
Y entonces utilizamos esta estrategia, 1/4 por 4. Introduzco el 4, que es lo que me falta, para que esta expresión de aquí proceda a derivar el logaritmo de 4x menos 7. El 1/4, evidentemente, lo tomo como constante, lo saco fuera, y de ahí me queda que 11 partido 4. 11 cuartos, multiplica la integral de esta función de aquí, que esta sí procede de integrar la función logaritmo neperiano de 4x menos 7 en valor absoluto siempre el 4x menos 7. Y para pasar de esta integral a este logaritmo, al resultado de esta integral, estoy utilizando esta fórmula. Pero previamente recuerdo que tengo que introducir la derivada del argumento, del logaritmo del que estoy suponiendo que procede mi función que está en el integrando. Es lo que tengo aquí. El 11 que habíamos sacado antes multiplica la integral de esta expresión de aquí. Le falta el 4, que solo tengo que introducir, para que el 4 por esta fracción proceda a derivar el logaritmo neperiano de 4x menos 7 en valor absoluto. Y bueno, el 1/4 sale para afuera como constante, 11 cuartos, multiplica esta integral, que ya está arreglada, ya la tenemos preparada. Es una integral de tipo logaritmo neperiano cuando tengo la integral de una función potencial de exponente n igual a menos 1, cuando n vale igual a menos 1. Lo que sucede es que aquí no lo he puesto en forma de potencia, y aquí sí que lo hice. 4x menos 7 elevado a menos 1, para que veáis, identifiquéis que realmente estamos estamos integrando una función potencial de exponente n igual a menos 1 de base de grado 1. Y en ese caso, siempre que nos aparezca una cosa de estas, debemos acudir a esta fórmula. Pero claro, puesto que la base de esa potencia, la base de esta potencia, es de grado 1, y cuya derivada es 4, me falta introducir la derivada de esta potencia, de esta base de esta potencia, en el integral, para que todo ello proceda a derivar el logaritmo de 4x menos 7 en valor absoluto, más k, empleando esta fórmula de aquí. Pues bien, nos quedaría entonces 11 cuartos logaritmo neperiano de 4x menos 7 en valor absoluto más k, la constante de integración que debe siempre acompañar al resultado de la integral. Aquí, como en los casos anteriores, multiplicamos y dividimos por 4. Pues debe figurar obligatoriamente el integrando si pretendemos que esta función del integrando, esta de aquí, proceda a derivar una función logarítmica de argumento 4x menos 7. Yo, si derivo una función logarítmica de argumento 4x menos 7, evidentemente me tiene que aparecer también, multiplicando al 1 partido 4x menos 7, la derivada del argumento, 4, que no aparece, y lo tengo que introducir de esta manera. Por eso pongo aquí que lo que estamos haciendo es estoy aplicando la fórmula de integral tipo, puesto la integral tipo logaritmo neperiano. Realmente es la integral de una función potencial de exponente n igual a menos 1, cuyo resultado sabemos que es un logaritmo neperiano. Y siempre que eso sí, que la potencia, el 4x menos 7 elevado a menos 1, la potencia, la base de esta potencia, sea de grado 1. Si fuera de grado 2, así no se podría resolver. Solamente se resuelve, utilizando esta fórmula, cuando la potencia que tengo, de exponente menos 1, tiene de base un binomio de grado 1. Entonces aplicaré la fórmula esta de aquí. En cualquier otro caso, si tuviese aquí un 4x cuadrado, por ejemplo, pues no puedo aplicar este método que estamos viendo en el ejercicio K. Debe de cumplirse que el exponente sea menos 1, que tenga un binomio elevado a menos 1 y que ese binomio sea grado 1. Y lo único que tengo que introducir es la derivada de ese binomio, para poder aplicar la fórmula y expresar esta integral como el logaritmo del valor absoluto de 4x menos 7. Veamos el ejercicio L, que es prácticamente igual al K. Nos piden calcular la integral del 5 dividido 6 menos 4x diferencial de x. El 5 lo concebimos como una constante que multiplica la función 1 partido 6 menos 4x. Y entonces sale fuera de la integral multiplicando por delante la integral. Nos quedaría, por lo tanto, dentro de la integral el 1 partido 6 menos 4x diferencial de x. Este 1 partido 6 menos 4x diferencial de x, este 1 partido 6 menos 4x diferencial de x, se entiende
que es una potencia de base 6 menos 4x elevado a menos 1. Una potencia, en el integrando, que tiene exponente n igual a menos 1 y que la base es un binomio de grado 1. Entonces puedo aplicar, aunque no lo aprecie aquí, en base a esto, puedo apreciar que tengo que aplicar esta fórmula de aquí. La integral de un x elevado a menos 1, diferencial de x, es igual al logaritmo neperiano en valor absoluto de x. Pero como en los casos anteriores, dado que es un binomio de grado 1, tengo que introducir en el integrando la derivada de esta base, la derivada de la base binomio de grado 1. Tengo que introducir la derivada, que es x menos 4. Para que esta expresión de aquí realmente proceda de derivar una función logaritmo de 6 menos 4x. Debe de aparecer la derivada del argumento de ese logaritmo. Y la derivada del argumento de este logaritmo es menos 4. Entonces debe de aparecer. Si no la aparece en el integrando, esa derivada, que va a ser un número, el menos 4, la derivada, debe de introducirse de esta manera. 1 partido menos 4 por menos 4. Y el 1 partido menos 4, o sea, el menos 1 cuarto, pasa para afuera de la integral como una constante, multiplicando por delante. Y nos queda 5 partido menos 4, bueno, menos 5 cuartos. Que multiplica la integral del menos 4, que ya lo hemos conseguido introducir, de 6 menos 4 elevado a menos 1. O sea, un menos 4 que multiplica 1 partido 6 menos 4x. Como damos por supuesto de que toda esta expresión procede de derivar una función logaritmo, ya hemos incluido la derivada de ese argumento de logaritmo, que es menos 4, y tenemos esta expresión de aquí, esta potencia de exponente menos 1, que es el primer paso de la regla de derivación de una función logaritmo, que sabemos que es 1 partido el argumento del logaritmo. Y entonces nos queda que la constante, menos 5 cuartos, bueno, la constante, el número que estamos teniendo por delante de la integral, multiplica el resultado de esta integral, que como ya hemos introducido la derivada de la base de esta potencia, hemos introducido la derivada del argumento de la función logaritmo de la que suponemos que procede esta función de aquí, de haberla derivado. Y entonces nos queda, aplicando esta fórmula, pues simplemente sustituyendo menos 5 cuartos por el logaritmo de 6 menos 4 en valor absoluto y el más k, más la constante de integración. Bueno, vuelvo a recalcar que el 1 partido 6 menos 4x, cuando lo que abajo tengo en el denominador es un binomio de grado 1, me lo vincula a la fórmula de la integral del tipo logaritmo neperiano, cuando el exponente vale n igual a menos 1, con esta fórmula. Y aquí vuelvo a recalcar que multiplicamos y dividimos por menos 4 si pretendemos que esta integral de aquí proceda, o sea, que el integrando, perdón, que la función del integrando, que esto de aquí proceda a derivar una función logarítmica neperiana de argumento 6 menos 4x. Falta la derivada del argumento y por lo tanto lo tenemos que introducir de esta manera, para ya tener evidentemente la derivada de la función logaritmo, esta de aquí. Y entonces ya el resultado, evidentemente, pues es esa función logaritmo de 6 menos 4x en valor absoluto. El ejercicio n nos pide calcular la integral de una función racional en la que el polinomio de arriba del numerador es de mayor grado que el polinomio de abajo del denominador, que es un binomio de grado 1. Debemos expresar esta función racional como está aquí a la derecha. Lo que tenemos que hacer cuando el grado del polinomio del numerador sea superior al grado del polinomio del denominador, en una función racional que quiero integrar, debemos siempre dividir el polinomio numerador, entre el polinomio que aparece en el denominador, en este caso el x más 2. Debo hacer la división entera aparte, o sea, debo dividir el polinomio del numerador entre el polinomio del denominador. Hago esta división aparte, una división entre polinomios, abriendo la caja. Y me resulta, al hacer esa división, que el cociente de esa división es el polinomio 2x cubo menos 10x al cuadrado más 20x, menos 35. Ese sería el cociente de dividir estos dos polinomios, que lo he hecho aparte.
Y el resto de dividir estos dos polinomios es 70. Bueno, pues entonces puedo sustituir el polinomio numerador, polinomio dividendo de esta división, por el cociente, por el cociente que multiplica el divisor más el resto. Sabemos que el dividendo es igual al cociente por el divisor más el resto. Pues entonces, empleándolo para este polinomio de aquí arriba, después de haber hecho la división, puedo sustituir este polinomio por el cociente que multiplica el divisor más el resto que me ha salido. Y entonces la integral me quedaría de esta manera. Y evidentemente todo lo de arriba, que es todo este polinomio, queda dividido por x más 2. Ahora a continuación, una vez que tengo ya hecho esta división y que he sustituido este polinomio por lo que me sale, bueno, empleando los resultados que obtengo de esta división entera, de estos dos polinomios, una vez que tengo ya este integrando, lo que voy a hacer es, como he hecho ya en otros ejercicios más arriba, expresar esta función, esta de aquí que aparece en el integrando, como suma de otras dos fracciones. Lo que voy a hacer es dividir el primer sumando del numerador, todo esto de aquí, entre el denominador. Y evidentemente al dividir, el x más 2 y el x más 2 de abajo se me van. Y me queda solamente este polinomio. ¿Qué es lo que tengo aquí? Me quedaría el polinomio cociente de haber dividido este entre el de abajo. Me queda el polinomio cociente. Y a continuación, la otra fracción en la que estoy desglosando esta, porque estoy diciendo que voy a desglosar esta fracción en otras dos, en la suma de otras dos fracciones. La primera sería toda esta de aquí, que nos quedaría simplemente este polinomio, al irse el x más 2 con el x más 2, y la siguiente fracción que se suma con la anterior es el 70, el segundo sumando que aparece en el numerador, dividido entre el denominador. Me queda 70 partido x más 2. Esta fracción de aquí. Esta es la fracción anterior, lo que pasa es que queda simplificada de esta manera, porque he simplificado el x más 2 entre el x más 2. Entonces me queda simplemente el polinomio. Pero esta sería la fracción primera y esta sería la fracción segunda. La suma de una fracción con la otra. Lo que pasa es que aquí me ha quedado simplemente el polinomio. Entonces aquí me queda la integral de esta expresión polinómica más esta fracción. Y utilizando la propiedad 1 de la integración, puedo desglosar toda esta integral, o sea, todo este integrando lo puedo desglosar como suma de dos funciones. Voy a considerar que toda esta expresión polinómica es una función que se está sumando con la expresión 70 partido x más 2, con la función 70 partido x más 2. Y utilizando la propiedad 1, esta integral me quedaría la integral de todo este polinomio, de toda esta función polinómica, más la integral de esta función de aquí. Es decir, me queda la integral de toda esta expresión polinómica, diferencial de x, más la integral de 70 partido x más 2. El 70 lo considero como una constante y la paso por delante de esta integral multiplicando. Y me queda que 70 que multiplica la integral de 1 partido x más 2 diferencial de x. Esto utilizando la propiedad 1. Evidentemente la integral de un polinomio como este, ya lo hemos hecho en un ejercicio anterior, una integral de un polinomio como el que tengo ahí, que es este. Aquí tengo la integral de 2x al cubo menos 10x al cuadrado más 20x menos 35 diferencial de x. Toda esta integral. Pues la tengo resuelta aquí al lado, en otro documento, pero bueno, para diferenciar una cosa de la otra. Recuerdo que cuando una integral como esta la hemos desglosado en suma de otras dos integrales, utilizando la propiedad 1, pues resuelvo de forma independiente una integral y le sumo luego el resultado de la otra integral, que resulta de forma independiente a las demás, a la anterior. Resuelvo esta integral aquí, que es un polinomio, ya la hemos hecho, pero es para volver a recalcar el proceso. Tengo la integral de una suma de 4 funciones, 4 monomios.
Cada uno de ellos los puedo considerar como si fueran una función independiente de las otras, que se están sumando con las otras. Entonces me queda que esta integral se puede expresar como suma de 4 integrales, porque hay 4 polinomios. Porque hay 4 monomios. Si hay 5 serían 5 integrales. Entonces me queda la integral de 2x al cubo diferencial de x, más la integral de menos 10x al cuadrado, diferencial de x, más la integral de 20x, y más la integral de menos 35 diferencial de x. Y como siempre el primer paso, o por lo menos el primer paso teórico. Esto realmente luego más adelante lo hacemos de forma inmediata. Pero ahora, como son los primeros ejercicios, estoy recalcando el proceso teórico que hay que seguir, o que hay que pensar mentalmente. Pero esto evidentemente luego lo vamos a hacer de forma directa, sin tanto paso. Pero es para comprender de dónde viene o cómo integramos estas funciones. El proceso teórico. Luego veremos que esto se hace directamente. Entonces me queda la integral de 2x al cubo diferencial de x, el 2 lo saco para afuera, y me queda 2 la integral de x cubo diferencial de x. Esta constante menos 10 la saco para afuera, integral de x al cuadrado, diferencial de x. Esta constante la saco para afuera, 20 por la integral de x diferencial de x. Y esta constante la saco fuera, me queda menos 35 la integral diferencial de x. Pues bien, esto me va a quedar 2 por la integral de x al cubo, que ya sé que es, aplicando la fórmula, esta de aquí, ya sé que como resultado de hacer la integral de x cubo me va a salir 2 por x a la cuarta partido 4. Y ya estaría resuelta esta integral. Menos 10, que multiplica esta integral. Esta integral vale x cubo partido 3. Sumándole una unidad al exponente y dividido por ese mismo exponente que te resulta al sumarle al 2, 1. Más 20, que multiplica la integral de x diferencial de x. La integral de x, pues es x al cuadrado partido 2. Por lo tanto me queda 20 por x cuadrado partido 2. 10. Y luego a continuación menos 35 por la integral de diferencial de x. Pero es que la integral de diferencial de x es x. Por lo tanto me queda menos 35x. Recuerdo, otra vez, la integral diferencial de x es x. Si está multiplicada por una constante, pues queda menos 35 por el resultado x. Bueno, pues volviendo al ejercicio, que es lo que tengo aquí, lo he hecho directamente. La integral de todo este polinomio que lo he resuelto aquí, por partes. El resultado de todo esto, que ya lo he comentado, ya lo he dicho, sería la integral de 2x al cubo, que es 2 por x a la cuarta partido 4. La integral de menos 10x al cuadrado, que será menos 10 por x cubo partido 3, que es lo que tengo aquí. Más 20 por la integral de x, o sea, 20 por x al cuadrado partido 2. Menos 35, o sea, la integral de menos 35, que es menos 35 por la integral diferencial de x, que es x, la integral de diferencial de x, multiplicada por menos 35, me queda menos 35x. Y me queda la última integral de aquí, que es más 70, que multiplica la integral de 1 partido x más 2. El x más 2 que está abajo, lo puedo expresar, perdón, el x más 2 que está abajo no, el 1 partido x más 2, lo puedo expresar como una potencia de exponente negativo, en base x más 2, en base un binomio de grado 1. Entonces me quedaría x más 2 elevado a 1, menos 1, perdón. O sea, esto de aquí es igual a x más 2 elevado a menos 1. O sea, tengo la integral de una función potencial de exponente n igual a menos 1 y de base un binomio de grado 1. Entonces puedo aplicar esta fórmula de aquí. Debo aplicar esta fórmula de aquí. Como en los demás casos, debo de pensar, cuando tengo un binomio de grado 1, que el integrando debe figurar también la derivada de esa base. O la derivada del argumento, de la función logarítmica de la que yo pienso que procede el 1 partido x más 2. Evidentemente la derivada de abajo, de x más 2, de esta base, es 1. Por lo tanto, no hay que introducir aquí el 1 ni nada. Esto es mucho más sencillo. La derivada de x más 2 sé que es 1. Por lo tanto, ya está introducida. No hace falta introducir el 1 ni nada. No hace falta introducir la derivada del x más 2. La derivada de la base de la potencia que está elevada a menos 1. Evidentemente es fácil de ver, de comprender, que esta función que tengo en el integrando procede de derivar una función logaritmo de una función logarítmica
neperiana aplicada al argumento x más 2. Si yo derivo el logaritmo neperiano de x más 2 en valor absoluto de x más 2, obtengo esta misma expresión que tengo en el integrando. Entonces me queda 70 por el logaritmo neperiano del x más 2. En valor absoluto de x más 2. Y finalmente aquí pongo la constante de integración, que acompaña el resultado de toda la integral. Recalco que el 1 partido de x más 2 procede de derivar una función logarítmica. Y que el 1 partido de x más 2 se puede expresar como una potencia de exponente n igual a menos 1. X más 2 elevado a menos 1. Y en ese caso nos vincula, nos emparenta esta integral con esta fórmula de aquí. Yo sé que voy a tener que poner el logaritmo. ¿De qué? Pues de lo que aparezca en el denominador. Siempre y cuando lo que aparezca en el denominador sea un binomio de grado 1. Y previamente tengo que haber introducido dentro de la integral, o sea, dentro del integrando, la derivada de ese denominador. Pero en este caso la derivada de este denominador que tenemos aquí es 1. Por lo tanto ya está introducido, no hace falta hacer nada más. No hace falta introducirlo como en los casos anteriores que vimos aquí arriba. Que la derivada de este denominador de 6 menos 4x no aparecía, la tenía que introducir. Porque esta derivada es menos 4. Bueno, pues aquí ya simplemente es arreglar el resultado de la integral. El 2 y el 4 simplifico y me queda un 2 abajo. Me queda aquí es la cuarta partido 2. El 10 menos 10x cubo partido 3, aquí no puedo hacer nada. El 20 entre 2 y 10, me queda 10 por x al cuadrado. Y me queda menos 35x, me queda más 70. Que multiplica el logaritmo neperiano, ya lo he puesto aquí, lo vuelvo a colocar. Del valor absoluto, eso sí que tiene que ir en valor absoluto, x más 2 más k, más la constante de integración. Entonces esta es la integral, el resultado de la integral que nos pedían aquí. Y hay que seguir todos estos pasos. Vamos a ver a continuación otro ejercicio exactamente igual al que acabamos de ver. En el apartado M me piden calcular la integral de una función racional como esta, donde nos tenemos que fijar siempre, es importante, el polinomio que aparece en el numerador es de grado superior al que aparece en el denominador. Y el primer paso para resolver estas integrales es dividir. Tengo que dividir el polinomio que aparece en el numerador, de grado 4, entre este polinomio de grado 1 que aparece en el denominador. Lo hago aparte y como resultado de esa división me sale este cociente de aquí, el 2x cubo más 4x cuadrado más 8x y más 11. Este cociente es lo que me sale de dividir este polinomio entre este otro de aquí, x menos 2. Y el resto me ha salido 41. Entonces, evidentemente, el dividendo sabemos que es igual al cociente por el divisor más el resto. Pues expreso el dividendo, que es este polinomio del numerador, como cociente por el divisor, x menos 2, que es este, más el resto que me ha salido, que es 41. Y sustituyo, por lo tanto, ese polinomio del numerador por toda la expresión que tengo a la derecha del igual, en el cuadro azul que tengo arriba. Entonces me queda que este polinomio lo puedo sustituir por todo esto, por el cociente más el divisor más el resto. Y ahora, el integrando de esta integral, debo de expresarlo como suma de dos fracciones, como siempre hacemos. Divido para la primera fracción el primer sumando del numerador entre el denominador, más el segundo sumando del numerador, que es 41, entre el denominador. De la primera fracción que me queda, que sería toda esta de aquí, no la he escrito aquí, pero bueno, me quedaría, evidentemente, al simplificar x menos 2 y x menos 2, me queda el polinomio cociente, sin denominador ninguno. Más me quedaría, dentro de integrando, la fracción 41 partido de x menos 2. Pues bien, me quedaría la integral de la suma de dos fracciones. Considerando cada una de esas fracciones como dos funciones, puedo aplicar la propiedad 1, la integral de la suma de dos funciones, en este caso de dos fracciones, que considero que son dos funciones, se puede desglosar como la suma de la integral de la primera función, sumando, que aparece en el integrando, más la integral de la segunda función, sumando, que aparece en este integral, que es la g de x. En nuestro caso, las dos fracciones. La integral de una fracción más la integral de otra fracción.
La integral de la primera fracción hemos dicho que sale un polinomio, en nuestro caso particular. En este de aquí, la primera fracción queda un polinomio. Entonces nos queda la integral de la primera fracción, que nos queda al simplificar un polinomio, el que vemos aquí, diferencial de x, más la otra integral de la otra fracción, de la otra función del integrando, que sería la integral de 41 partido x menos 2. 41 partido x menos 2. El 41 lo tomo como una constante, lo pongo por delante de la integral multiplicando, y me queda el 41 multiplicando la integral de 1 partido x menos 2 diferencial de x. Pues bien, ahora tengo que resolver estas dos integrales de forma independiente. La integral de un polinomio ya la sabemos hacer, lo hemos hecho hasta en 3 ocasiones. Lo voy a ir haciendo ya directamente. La integral de este polinomio de aquí será la integral de 2x al cubo, más la integral de 4x al cuadrado, más la integral de 8x, más la integral de 22 diferencial de x. La integral de 2x al cubo será 2, que multiplica a la integral de x cubo, que es x a cuarta partido 4. La integral de 4x al cuadrado es 4 por la integral de x al cuadrado, 4 por el resultado de la integral de x al cuadrado, que es x cubo partido 3. Más 8, que multiplica la integral de x. Y la integral de x es x cuadrado partido 2. 8 por la integral de x, que es x cuadrado partido 2. Aplicando la fórmula de la integral de una función potencial cuando n es distinto de menos 1. Y finalmente el 22 diferencial de x, o sea, la integral de 22 diferencial de x, es 22 por la integral diferencial de x, y la integral diferencial de x sabemos que es x. Por lo tanto, es 22 por x. Y a continuación, más 41, esta constante, este número que está multiplicando la integral, de 1 partido x menos 2 diferencial de x. Y esta es una integral ya que sabemos que es que el x menos 2 que está... O sea, esta integral de aquí la podemos expresar como x menos 2 elevado a menos 1. Es una función potencial de exponente n igual a menos 1. De base, un binomio de grado 1. Entonces, como tengo una potencia de base, binomio de grado 1 elevado a menos 1, me emparenta esta integral con esta fórmula. Me la vincula a esta fórmula. Y tengo que aplicar esta fórmula. Porque el exponente es menos 1. De un binomio de grado 1. Lo único que tengo que hacer es introducir siempre que la derivada, tengo que introducir siempre del integrando, la derivada de la base de ese binomio de grado 1. Pero en nuestro caso, la derivada de este binomio de grado 1, el x menos 2, su derivada es 1. Por lo tanto, no tengo que introducir nada. Ya está introducido el 1 ahí. Entonces simplemente es aplicar sobre esta integral esta fórmula. Me queda el logaritmo neperiano del valor absoluto del x menos 2. Logaritmo neperiano del denominador, o sea, del x menos 2, en valor absoluto. Multiplicado por 41 porque es el número que está multiplicando la integral. Y todo esto de aquí sería la integral que nos pedían calcular en el apartado m, más la constante de integración. Como en los demás casos, pues hay que adecentar o arreglar la expresión siempre que podamos. Este 2 y este 4, evidentemente sí, quedaría x a la cuarta partido 2. El 4 tercios x cubo, ahí no puedo hacer nada, lo dejo así. El 8 entre 2 sí, 4x al cuadrado, me queda aquí. El 22x me queda tal cual, y el 11, el 41 multiplicado por el logaritmo y el valor absoluto de x menos 2. Y más la constante de integración que nunca debe faltar acompañando al resultado de la integral. Pues bien, esto lo dejo de momento aquí.